Hay un momento muy específico, casi imperceptible, en el que alguien decide internamente si te va a tomar en serio o no. No ocurre después de conocerte durante semanas. Ocurre en los primeros minutos, a veces en los primeros segundos, y casi nunca tiene que ver con lo que dijiste. Tiene que ver con una señal mucho más sutil, una que la mayoría de las personas emite sin saberlo, y que termina decidiendo si te escuchan con atención o si simplemente te toleran hasta que termines de hablar. Piensa en alguna reunión, cena o conversación reciente donde sentiste que tu opinión no tuvo el peso que esperabas. No fue porque la idea fuera mala, fue porque en algún punto, sin darte cuenta, enviaste una señal contraria a lo que estabas diciendo con palabras. Quizás fue la forma en que pediste perdón antes de hablar. Quizás fue la rapidez con la que cediste cuando alguien frunció el ceño. Quizás fue simplemente cómo acomodaste tu cuerpo en la silla mientras esperabas que terminaran de interrumpirte. Hoy vamos a hablar de esa señal exacta, la que determina si los demás te toman en serio o no, y por qué casi nadie le presta atención, aunque esté actuando todo el tiempo frente a sus ojos. En psicología social existe un concepto llamado congruencia conductual. Se refiere a qué tan alineado está lo que dices con cómo lo dices, con tu postura, tu tono y tus pausas. Cuando hay congruencia, el mensaje llega completo y se percibe como sólido. Cuando hay incongruencia, aunque sea mínima, el cerebro de quien te escucha detecta automáticamente que algo no cuadra, y esa sensación se traduce en una sola conclusión silenciosa. Esta persona no está del todo segura de lo que dice. La señal específica de la que vamos a hablar hoy es una de las formas más comunes de esa incongruencia, la disculpa innecesaria. No la disculpa genuina, la que corresponde cuando realmente afectaste a alguien. Hablamos de la disculpa reflejo, la que se dice antes de opinar, antes de pedir algo razonable, antes de ocupar un espacio que legítimamente te corresponde. Perdón, pero creo que esto está mal calculado. Disculpa la molestia, ¿podrías bajar un poco el volumen? Sé que es una tontería, pero quería preguntar algo. Cada una de esas frases, antes de decir cualquier cosa de valor, ya está diciendo otra cosa en paralelo. Lo que voy a decir probablemente no merece tu atención completa. Vamos a un caso real para entender el peso de esto. Imagina dos personas presentando la misma idea, en la misma reunión, con el mismo nivel de preparación. La primera empieza diciendo: disculpen, sé que tal vez ya lo pensaron, pero quería proponer algo, no sé si tiene sentido. La segunda dice: quiero proponer un cambio en el enfoque, esto es lo que noté. Mismo contenido, misma idea de fondo. La sala, sin embargo, reacciona de forma completamente distinta. La primera presentación se recibe con cortesía y se olvida en minutos. La segunda genera preguntas, interés, seguimiento. No por el contenido, por la señal que acompañó al contenido. Esto no significa que disculparse esté mal. Disculparse cuando corresponde es una habilidad social sana y necesaria. El problema aparece cuando la disculpa se convierte en un hábito automático, una especie de peaje emocional que pagas antes de permitirte existir en una conversación. Y aquí está el dato incómodo. La mayoría de las personas que hacen esto no son inseguras en el fondo. Tienen ideas sólidas, capacidad real, criterio válido. Pero esa señal constante de disculpa anticipada termina opacando todo lo demás, como un filtro que distorsiona cómo se percibe cada cosa que dicen después. Hay otra versión de esta misma señal que vale la pena mencionar, un poco menos obvia: la pregunta de validación constante. ¿Tiene sentido lo que digo? No sé si me explico bien. ¿Está bien si lo planteo así? Dicho una vez, en un contexto puntual, es completamente normal. Dicho de forma repetida, en cada intervención, empieza a comunicar que necesitas el permiso constante de los demás para confiar en tus propias palabras. Y aquí aparece algo interesante. La gente no deja de tomarte en serio por la pregunta en sí. Deja de tomarte en serio por la frecuencia con la que la repites,
porque esa frecuencia es la que revela el patrón de fondo. Si este tipo de detalles te está ayudando a entender mejor estas dinámicas, suscríbete al canal. En Mundo Seducción seguimos analizando este tipo de señales cada semana. Hay casos todavía más específicos que vienen después de este. Hablemos ahora de los errores más comunes que cometemos al intentar corregir esto, porque la solución mal aplicada puede ser tan dañina como el problema original. El primer error es pasar del extremo de disculparse demasiado al extremo de no disculparse nunca, ni cuando realmente corresponde. Esto no genera respeto, genera la percepción de alguien rígido o incluso insensible. La congruencia no significa eliminar la suavidad, significa usarla donde realmente pertenece, no como reflejo automático ante cualquier interacción. El segundo error es confundir esta señal con el volumen o la intensidad con la que se habla. Hay personas que al notar que su forma suave de hablar no genera el respeto que esperan, empiezan a hablar más fuerte, de forma más tajante, pensando que el volumen compensa la falta de congruencia. No la compensa. De hecho, suele generar el efecto contrario. Ahora parece que la persona está compensando una inseguridad con volumen, lo cual es todavía más visible que la disculpa original. El tercer error es practicar esto únicamente en situaciones de bajo riesgo, donde es fácil, y abandonar el hábito justo cuando más importa, en conversaciones difíciles o tensas. La congruencia se construye con consistencia, no con momentos aislados. Si solo dejas de disculparte de forma automática cuando la conversación es cómoda, pero vuelves al viejo patrón en el momento en que sientes presión real, la señal que terminas enviando es todavía más confusa que si nunca hubieras intentado cambiarla. Entonces, ¿cómo se trabaja esto de forma inteligente? Lo primero es aprender a notar la disculpa antes de que salga. Esto requiere atención consciente al principio, casi como detectar una palabra que se repite sin que te dieras cuenta. Una técnica simple es, justo antes de hablar en una situación donde normalmente te disculparías, hacer una pausa de 1 segundo y preguntarte internamente, ¿esto que voy a decir realmente requiere disculpa o es solo el reflejo de siempre? Esa pausa, repetida con el tiempo, va debilitando el hábito automático. Lo segundo es reemplazar la disculpa innecesaria por una afirmación directa, sin que se sienta agresiva. En lugar de, perdón, pero no estoy de acuerdo, simplemente, no estoy de acuerdo con ese punto y esta es la razón. El contenido puede ser exactamente igual de respetuoso. La diferencia está en que ya no antecede el mensaje con una señal de duda sobre tu propio derecho a decirlo. Lo tercero, y esto es importante, es trabajar la tolerancia a la reacción del otro después de hablar sin disculparte. Muchas personas vuelven al viejo patrón no porque la frase directa les cueste decirla, sino porque no soportan la breve incomodidad que sigue justo después, ese segundo en el que no saben cómo va a reaccionar la otra persona. Aprender a quedarte en ese silencio, sin rellenar con una disculpa tardía, es la parte que realmente consolida el cambio. Vale la pena aclarar algo antes de cerrar. Esto no se trata de eliminar la calidez, la empatía o la humildad de tu forma de comunicarte. Las personas más respetadas no son las más duras ni las más serias, son las que logran combinar calidez genuina con una base de congruencia sólida, donde lo que dicen y cómo lo dicen apunta en la misma dirección. Esa combinación, y no la frialdad, es lo que realmente genera respeto sostenido en el tiempo. Para cerrar, piensa en cuántas veces en la última semana antecediste algo importante con una disculpa que realmente no correspondía. No para sentirte mal por eso, sino para notar el patrón con claridad. Esa pequeña señal, repetida durante años sin que la notes, puede estar costándote mucho más peso social del que imaginas. No porque tus ideas no valgan, sino porque la forma en que las presentas le dice a los demás que dudes tú primero de ellas. La gente no te toma en serio principalmente por lo que dices.
te toma en serio por la seguridad silenciosa con la que decides decirlo. Si te interesa profundizar en cómo esta misma idea se conecta con la primera impresión, en el próximo video vamos a hablar de los primeros 90 segundos de cualquier interacción. Ese breve espacio de tiempo donde se decide, sin que casi nadie lo note, si una persona te interesa o se vuelve invisible para ti. Dale clic cuando termines este video, porque conecta directamente con todo lo que acabamos de analizar hoy.